Continuamos en Gente de León y después de venir de La Bañeza nos vamos a ir hasta Valencia de Don Juan de Magia. Les vamos a hablar durante los próximos minutos. Y es que el próximo día 26 de este mes de diciembre se va a celebrar en Valencia de Don Juan la tercera edición del Día de la Magia, precedida por el éxito de anteriores ediciones. Este año presenta novedades importantes que seguro que van a ser del agrado del público. Michael Martín es el director artístico de este Día de la Magia, al que tenemos al otro lado del teléfono y al que saludamos. Michael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nacho, y muy buenas tardes a todos tus radioyentes. Muy bien, bueno, pues la cita este año ahí en Valencia de Don Juan, ¿qué es lo que nos habéis preparado para que, bueno, nos quedemos todos con la boca abierta? Pues mira, la verdad es que es un año en el que hemos innovado en muchas actividades y desde las 12 hasta las 2 de mediodía, desde las 12 de la mañana a las 2 de mediodía, hemos preparado 4 actividades simultáneas. Habrá un taller de magia para los niños, habrá un concurso de habilidades, los ganadores tendrán premios mágicos, efectos de magia profesional que se van a llevar a sus casas. También vamos a tener una actuación para los mayores que la impartirá el mago ilusionista Gerard Cadens, es un mago de aquí de León. Hará un espectáculo especial para nuestros mayores en la Residencia Virgen de Loreto y a la vez llevaremos una ilusión óptica que estará desde las 12 hasta las 2 también a disposición del público, donde quien lo desee podrá flotar en una alfombra mágica. Y cuando te digo flotar, es flotar. Flotar de verdad. Bueno, pues muy atractivo parece todo esto. Bueno, 20 personas os encargáis de organizar todo este evento que el día 26 de diciembre va a tener lugar, como decíamos ahí, en Valencia de Don Juan, y que estará abierto, me imagino, que a todo el mundo que quiera acercarse hasta la localidad, ¿no? Por supuesto que sí. Bien hablábamos antes de lo que pasaba por la mañana, pero por la tarde a las 6:30 tendremos el Gran Reto, que es una exhibición de magia de alto riesgo, donde uno de los magos que nos visitan, Robin Ventura, un mago madrileño, va a arriesgar su vida enfrentándose a un gran reto, que en esta ocasión es escapar de un coche que se le avecina, el cual le va a intentar arrollar, y esperemos que se escape a tiempo. Ya a las 8 de la tarde tendremos la tercera gran gala mágica en el teatro, donde Robin Ventura, junto con otros 2 ilusionistas más, José Ergón, que nos viene de Tenerife, y Aurora Ruiz de Girona, les vamos a tener en el escenario, que nos van a traer las últimas novedades del mercado mágico. Todo esto es gratuito y es para todos los públicos. O sea que todo el que se quiera acercar por Valencia de Don Juan va a poder disfrutar de la magia completamente gratis. Yo creo que es un buen plan para el próximo día 26, que será lunes, por cierto, ¿no? Correcto. Además, bueno, queremos agradecer al Instituto de Cultura, a la Diputación de León y a la obra social, la Caixa, su colaboración, la cual es muy importante en estos momentos que son complicados, sobre todo económicamente, y por eso pensamos que el Día de la Magia es un certamen que marca diferencia, porque además de que llega a todo tipo de personas, niños, jóvenes, adultos, mayores, y de que llega a todo tipo de lugares, hablamos de bibliotecas, de espectáculos de calle, de residencias, de teatros, además de todo eso es totalmente gratuito y yo creo que eso es muy de agradecer en estos tiempos. Pues desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde se van a realizar todas esas actividades que nos ha contado Michael Martín. Por cierto, ¿tú vas a actuar, Michael? Y saben que Michael es un gran mago aquí de León. Como ya viene siendo tradición, presentaré la Gran Gala Mágica y estaré durante todo el día en Valencia compartiendo momentos con todo el mundo y por supuesto que invitarles, tanto en nombre del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan como el mío propio, a que todas las personas que lo deseen se acerquen ese día a Valencia. El consistorio ha hecho un esfuerzo muy importante, su alcalde Juan Martínez Majo y la concejala de Cultura María Jesús Nelly han estado implicadísimos en este proyecto y yo creo que va a ser un día maravilloso y que nadie se lo debe de perder. Como en la radio hay poco tiempo, seguro que muchos se quedan con el gusanillo de conocer más actividades o más detalles de este día. ¿Dónde lo pueden encontrar? Me imagino que tecleando en Facebook van a poder encontrar más cosas, ¿no, Michael? Sí, en Facebook tenemos un grupo, se llama Día de la Magia 2011. Pueden buscarnos en YouTube también, escribiendo también Día de la Magia 2011, donde podrán ver tráiler televisivo y además pueden visitar la página web del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, donde está toda la información disponible. Me gusta el eslogan de este año, porque de lo más pequeño nacen las grandes ilusiones. Michael, muchísimas gracias. Que salga todo bien. Muchísimas gracias a ti y feliz Navidad para todos vosotros y para todos tus radioyentes. Un saludo.